Starbucks. Bueno, buenos días a todos y a todas los presentes. Yo soy Pablo Sebane y os doy la bienvenida a este Brian Talk que tiene por nombre Acondicionamientos con Brian, cómo medir la sostenibilidad de edificios existentes. Yo pertenezco al Departamento de Desarrollo Técnico de Brian España y, como os decía, os doy la bienvenida a todos los presentes desde este centro de innovación donde nos encontramos ahora mismo, que es el Instituto Tecnológico de Galicia. Estamos en el que será el último Brian Talk de este año, en las conversaciones en directo, en las que desde Brian España abordamos temas de actualidad en torno a la sostenibilidad de nuestro entorno construido. Como sabéis, muchos de los que ya nos habéis seguido en otras ocasiones, el Brian Talk celebrado el pasado mes de abril en torno a la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico, el caso andaluz, sinergias entre la Ley 721 lista y Brian Urbanismo, y con este es el tercer Brian Talk de este 2025, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar de las tendencias y la orientación del mercado con respecto a una de las formas de rehabilitación o renovación de los espacios de nuestros edificios existentes a través de lo que denominamos acondicionamiento interior, ¿no? O también conocido, entre otros términos, como renovación, implantación, reforma, remodelación, adecuación o fit-out, entre otros. Y que, como bien sabéis, a todos los efectos, supone un proceso de intervención destinado a recuperar, restaurar o incluso adecuar el interior de nuestros edificios con el objetivo de adaptar los espacios a las necesidades funcionales y estéticas del usuario final, ¿no? De nuestro usuario final. Como ya sabéis, estas actuaciones son bien conocidas por todos nosotros, ya que es una estrategia muy recurrente de mejora y actualización de espacios, que ya es común en nuestro sector. Sin embargo, muchos de vosotros o vosotras os preguntaréis por qué esto es relevante ahora, ¿no? Y me gustaría poner encima de la mesa una situación que es que vivimos en tiempos de cambio, ¿no? Que principalmente desde la pandemia del COVID ha resurgido una especie de necesidad de adaptarse a nuevas condiciones interiores en nuestros centros de trabajo, en nuestros espacios de ocio, en nuestros lugares de descanso, que tienen que ver con nuevas normas de salud y seguridad, nuevas formas de trabajo, entendiendo aquellos centros en los que es posible el trabajo híbrido, mejoras en la eficiencia tecnológica, la digitalización, sostenibilidad y, por supuesto, a los cambios necesarios y constantes en la experiencia como usuarios de ciertos espacios, ¿no? Que tenemos muchas veces y que los inversores, los desarrolladores de estos espacios tienen como la necesidad de convertirlos en espacios constantemente atractivos, modernos, cómodos, saludables, etcétera, etcétera. Además, también me gustaría comentar, como muchos de vosotros ya sabréis, el pasado mes de junio, desde Brian, hemos publicado el anexo que permite evaluar este tipo de intervenciones, que son los acondicionamientos de edificios existentes o estancias. Y con este anexo se crea un nuevo camino que mejora al manual anterior en su enfoque, en su precisión, incluso aumenta las posibilidades y tipologías con las que es posible evaluar, ¿no? A través de esta metodología, en este contexto de sostenibilidad. Y para ello contamos con la participación de profesionales con gran experiencia en el sector y que para mí es un placer presentaros, que tenéis ahí en vuestras pantallas. Miguel Fernández Ramos. Miguel es ingeniero industrial, director de ESG en CBRE, responsable de este área de descarbonización, y tiene una amplia experiencia como consultor de sostenibilidad, eficiencia energética y descarbonización en proyectos nacionales e internacionales. Es asesor Brian desde su adaptación en España en 2010 y, aparte de la certificación de edificios, ha estado involucrado desde entonces en procesos de mejora Brian, como la adaptación de manuales y la participación de comités. Y también es consultor acreditado LEED AP y WELL AP. Bienvenido, Miguel. Buenos días. Buenos días, Pablo. Muchas gracias. Es un placer estar aquí hoy. El placer es nuestro. Y contamos también con Belén Valladares López, arquitecta, directora de sostenibilidad en Valladares Ingeniería. Valladares es una ingeniería al servicio de la arquitectura, ofreciendo un servicio integral que contempla estructuras, ingeniería, sostenibilidad, obra civil y BIM, entre otros. Belén lleva trabajando en el área de sostenibilidad desde el año 2010, participando en numerosos proyectos como asesora acreditada
y además integrando en ellos las estrategias de sostenibilidad de los diferentes certificados que solicitan sus clientes, como BREEAM, LEED o WELL, a la vez que en paralelo profundiza en temas de descarbonización, circularidad o taxonomía, entre otros. Buenos días, Belén, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias también por la invitación, por compartir este rato con vosotros. Estupendo. Y por último tenemos a nuestra compañera Mara Rodríguez Hermida, que es la Technical Manager de BREEAM España, como muchos de vosotros ya conocéis. Bienvenida, Mara. Buenos días. Gracias, Pablo. Buenos días. Bueno, antes ya contamos con las presentaciones oficiales para este BREEAM Talk y me gustaría, antes de comenzar este pequeño debate, esta pequeña charleta, hacer una pequeña introducción y aportar un poco de información sobre la situación actual del parque inmobiliario, ¿no? En términos estadísticos, tengo que remarcar que no son demasiado positivos, ya que en una parte significativa, en torno al 25% del stock mundial, es decir, una cuarta parte del stock mundial existente de oficinas, podría volverse funcionalmente obsoleto en los próximos 5 años, tal y como estima el informe Oportunidades en la obsolescencia de JLL Research del 2025. Si esta situación la transponemos a nuestra realidad estatal en España, este mismo informe de JLL concluye que la mayor masa de oficinas de nuestro país, que se concentran en las ciudades de Madrid y Barcelona, donde se estima que para el 2030 en torno al 44% del stock de oficinas de estas dos ciudades estará obsoleto en 2030 si no se acometen reformas de modernización. Y esto representa nada más y nada menos que 11 millones de metros cuadrados que van a requerir una inversión aproximada de 14 millones de euros para cumplir con los nuevos estándares medioambientales, tecnológicos y, por supuesto, de confort, ¿no? Y por otro lado, según el último informe del sector retail elaborado por Savills, los centros y parques comerciales en España han experimentado una transformación significativa desde la pandemia, ¿no? Con un fuerte impulso en los procesos de reforma y actualización de estos espacios y de su oferta, y la superficie renovada en centros comerciales se ha multiplicado por 8 tras la pandemia, según nos comenta la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales. Es decir, una parte importante del parque de edificios no residenciales, como son las oficinas, el sector retail, locales comerciales, hoteles o centros educativos, muestra signos claros de obsolescencia física y funcional, ambas. Y ante esta situación, a los profesionales del sector que estamos aquí en general reunidos, se nos plantea pues, un reto urgente que también recae en los diferentes agentes, ¿no? Como son los propietarios, los inversores o operadores de estos edificios. Y especialmente en un escenario en el que nos encontramos, donde las exigencias en materia de eficiencia energética, flexibilidad de uso, digitalización o incluso el bienestar de los propios ocupantes son cada vez más estrictos, ¿no? Más tirantes. Y teniendo todo esto en cuenta, este contexto que os acabo de resumir muy rápidamente, me gustaría comenzar este talk lanzándole una primera pregunta a Miguel, por ejemplo, sobre la percepción, bueno, o vuestra percepción desde CBRE en este sentido. Miguel, ¿crees que este mercado está actualmente interesado en acondicionar y renovar espacios? ¿Cómo lo percibís? Sí, yo creo que la respuesta es clara y es que sí. Creo que la introducción que has hecho, ¿no? Comentando bueno, las nuevas necesidades, de la evolución de los espacios dentro del real estate, a día de hoy, por ejemplo, centrándote en la evolución, ¿no? de lo que los ocupantes esperan, con la vuelta a las oficinas después del COVID, con espacios más accesibles, con cómo lo entienden las nuevas generaciones. Creo que esa necesidad es específica, ¿no? Del contexto, pero también viéndolo de un punto de vista más global, es que la actualización de espacios y los procesos de mejora pues son inherentes a la actividad del real estate. O sea, van a estar ahí y son procesos necesarios. Más aún teniendo en cuenta además la situación que expones, en la que hay una necesidad, ¿no? de que eso ocurra porque hay pues muchos edificios que actualmente no cumplen lo que se espera de ellos. Yo creo que resumiendo, sí, desde luego hay un interés, son procesos que siempre van a estar ahí, que van a ocurrir dentro del sector y que en el contexto actual pues
son necesarios para, digamos, dar respuesta a lo que piden los ocupantes hoy en día en cuanto a espacios saludables, habitables, en los que compartir y en los que trabajar de una forma pues, más agradable. Entonces, en este contexto, que haya certificaciones, como vamos a profundizar en esta charla, que ayuden a que la sostenibilidad y todos estos criterios pues, se incorporen en estos procesos, es muy importante. Muy bien, es decir, todos los datos que estamos viendo que están ahí en el ambiente, en el sector, bueno, se están recibiendo de alguna otra manera. Y en cuanto a vosotros, Belén, en Valladares, ¿tenéis la misma percepción que Miguel en este caso? ¿Creéis que realmente hay un interés en llevar a cabo este tipo de intervenciones por parte de vuestra clientela o de forma general? Absolutamente. Yo creo que la rehabilitación de edificios hoy en día es un hecho al alza que cada vez va más. Por un lado tenemos quizás el sector de la vivienda, ¿no? Que es un punto aparte que también requiere una profunda renovación, sobre todo con las nuevas directivas que tenemos de eficiencia energética, ¿no? Europeas, que va a haber que aplicar en los próximos años. Pero luego está el resto del sector, ¿no? Que yo creo que es un mercado en expansión, ¿no? Que está impulsando la transformación de todos estos espacios que comentamos. Y hay ámbitos clave ahí, como hemos hablado, ¿no? Las oficinas en las que ha habido una transformación del concepto, ¿no? De diseño de las oficinas, en el retail que comentabas, pero también en sectores como la hospitalidad, ¿no? Hoteles, todos los flex living que hay ahora, alojamientos turísticos, en sanidad, con centros médicos o consultorios médicos, con hospitales y clínicas, por supuesto, en educación. Bueno, yo creo que el rango abarca todas las tipologías, ¿no? Y es cierto que muchos de estos espacios se están haciendo, los edificios ya están construidos, ya existen, ¿no? Entonces la necesidad principal es acondicionarlos para adaptarlos a estas nuevas demandas o porque se han quedado obsoletos, como decías. Yo creo que ahí también es una oportunidad, ¿no? Para educar a nuestros clientes de alguna manera, nosotros, ¿no? En el valor estratégico que tiene la rehabilitación sostenible, porque como una oportunidad para generar valor a largo plazo. Y, a ver, hoy en día yo creo que nadie ya se extraña cuando hablamos de certificar edificios como oficinas o viviendas o naves logísticas, ¿no? Pero creo que también hay que comunicar este valor, ¿no? En estos otros tipos de proyectos, ¿no? Que se ajustan mejor quizás a la tipología de acondicionamientos por tener un menor alcance. Y creo que ahí tenemos un papel fundamental, ¿no? Con el nuevo anexo de proyectos de acondicionamiento. Yo creo que nos ofrece un marco más flexible y que se puede adaptar mucho mejor a estos proyectos de acondicionamiento. Efectivamente. Además, si me permitís también, yo creo que todos somos conscientes al pasear por el centro de nuestras ciudades, incluso no hace falta por el centro, ¿no? Que vemos esos carteles con obras under construction o con licencias concedidas de muchos de bajos comerciales o edificios de oficinas, por ejemplo, entre otros muchos. Es decir, realmente yo creo que hay un movimiento que se puede aprovechar para aplicar estas otras medidas, ¿no? Que el movimiento existe, vamos, que eso está más que claro. Y por último, en este ámbito de contexto, Mara, desde Brian España, ¿nos puedes contar cómo habéis percibido esta demanda del mercado en este sentido? Si habéis recibido la llamada en general o habéis tenido más tirón con alguna tipología en concreto que otra. A ver, en nuestro mini mundo o en el ecosistema de Briam, los acondicionamientos no es una novedad, ¿no? No es algo nuevo. Ya lo comentabas tú antes, Pablo, ¿no? Que hace 15 años con el primer manual que publicamos en España Comercial, también se podían evaluar acondicionamientos. O sea, que esa propuesta por nuestra parte estaba ahí de acometer pues, esas reformas, esos fit-outs con unos criterios de sostenibilidad que obviamente tienen que ser diferentes o tienen que ser tratados diferentes a una obra nueva, a una rehabilitación mayor, a otro tipo de intervención de más envergadura. Pero la verdad es que a pesar de que esa propuesta estaba ahí, ¿no? Estos años, en nuestra experiencia,
tenemos muy pocos ejemplos en comparación, ¿no?, con el resto de intervenciones de proyectos que han evaluado y certificado la sostenibilidad con pues, implantaciones de oficinas o implantaciones de retail, que es para lo que realmente estaba pensado, ¿no? Pensado para un centro comercial que se ha diseñado como núcleo envolvente y luego viene el inquilino y acondiciona el local, o un edificio de oficinas pues igual, ¿no?, que viene el que se va a implantar, el operador que se va a implantar y acondiciona la oficina. Si hablamos en términos globales de certificados de sostenibilidad, no solo centrándonos en BREEAM, esta tendencia se repite. Es decir, en los últimos 15 años, si analizamos el volumen de todos los proyectos que se han evaluado y certificado la sostenibilidad de obra nueva, rehabilitación, urbanismo, residencial, acondicionamiento es un porcentaje muy pequeñito. Estamos hablando de en torno a un 6 o un 7%. Pero es verdad que en nuestro caso ha sido pues muy a cuentagotas. O sea, estos 15 años hemos ido certificando y evaluando la sostenibilidad de proyectos de acondicionamiento. Sí es verdad que nuestro esfuerzo, el esfuerzo de BREEAM, ha estado más centrado en otras demandas que nos venían del mercado, ¿no? Lo hablaba Belén antes, de rehabilitación, de proyectos también comentabais de oficinas, de obra nueva, proyectos de rehabilitación, con el manual de residencial, pues el target doméstico. Es decir, que el esfuerzo lo centramos en este otro tipo de intervenciones. Y como también comentabais, en los últimos años, sobre todo post pandemia, empezamos otra vez a ver brotes verdes en esto del acondicionamiento. Empezaba a ver otra vez a surgir intereses para acondicionar espacios. ¿Qué pasa? Que nuestro manual, el que teníamos en el mercado desde el 2010, no es que estuviese, bueno, un poquito ya vintage, ¿no?, vamos a decir, sino que además no permitía evaluar tipologías que nos estaban llegando o intereses que estábamos teniendo. Por ejemplo, en el caso de Belén, un cliente quería evaluar un hotel pues muy importante, que bueno, no podemos decir el nombre porque es confidencial, pero no se podía evaluar con el manual que teníamos en el mercado. Por tanto, lo que le ofrecimos a Belén, lo que le ofrecimos a Miguel y a más clientes fue: oye, pues hagamos un desarrollo a medida, aprovechemos que estamos teniendo estos intereses, analicemos estos proyectos con un prisma nuevo, con una nueva mirada que nos permita utilizar estos proyectos como piloto y poder publicar, bueno, pues un update, una actualización de ese manual que ya teníamos en el mercado y aterrizarlo más a la realidad actual. Entonces, en nuestro caso, y respondiendo a tu pregunta, que me enrolla un montón, lo siento, pues sí. O sea, vemos que hay brotes verdes, que hay interés en esta tipología de proyectos, de acondicionamientos, de implantaciones, de todas las tipologías. Obviamente, pues siempre está oficinas por delante, ¿no?, por todo esto que decís de la vuelta a la oficina, ¿no? Pero sí que lo que nosotros hemos visto es bueno, pues que hay un interés en acometer este tipo de intervención en cualquier tipología, y por eso y de ahí nace la oportunidad de actualizar el manual de acondicionamiento. Sí, un poco al final lo que comentamos, lo que habéis comentado todos, ¿no? Como resumen es: ¿hay mercado? Sí hay mercado, eso es indiscutible. Y además, quizás lo que, desde mi perspectiva, lo que puede ocurrir es un poco lo que comentabas tú ahora hace un ratito, es que la implicación de pasar un sello de certificación, de sostenibilidad, quizás es mucho más fácil, o la idea principal que nos viene a la cabeza es aplicarlo directamente a un edificio de nueva construcción o una rehabilitación muy grande, integral, que es como mucho más sencillo porque partimos de un nivel cero a priori. Esa es la imagen que se puede estar dando, pero tenemos que entender que efectivamente hay mucho donde meter mano en estas pequeñas intervenciones que van más allá de lo que es simplemente pintar, bueno, pues unas paredes o cambiar unos suelos, ¿no?, que es actuar sobre el interior de los espacios y dar
otro sentido, otra imagen, un valor aparte, bueno, muchas de los beneficios que tiene acondicionar los espacios, ¿no? Y ahora, después de esta pequeña introducción, esta pequeña situación de contexto, me gustaría pasar a un segundo bloque que he denominado sostenibilidad y transformación de espacios y como resumen de todo lo que hemos comentado hasta ahora, es decir, que hay un contexto real de un deterioro de nuestros espacios actuales, existentes, pero también hay una demanda que también existe en nuestro mercado, ¿no? Sobre la intención de renovar y actualizar edificios y espacios. Y para ello me baso también en un informe de Savills que así lo apuntala, ¿no? Y en este caso, en el segmento de inversión retail, el High Street, la inversión aumentó en un 73% en 2024 con respecto a 2023, mostrando que bueno, estos inversores están dispuestos a apostar por locales comerciales en ubicaciones principales y que muchas de estas ubicaciones, evidentemente, están en edificios ya ejecutados, construidos y que requieren pues, es una renovación o una actualización. E incluso en el sector hotelero también hay noticias, como esta que os voy a contar ahora, del diario 5 Días, en el que se anuncia que el crédito nuevo concedido al sector hotelero por una entidad bancaria, en este caso CaixaBank, alcanzó los 4.000 millones de euros en 2024. Y eso supone pues, un crecimiento del 40% respecto al año anterior, ¿no? Y esto podemos decir que realmente indica que hay confianza en la renovación y la inversión en hoteles y en alojamientos, ¿no? En este sector, el sector de alojamientos. Por lo tanto, estos dos puntos, por un lado, la necesidad de mejorar y actualización de estos espacios y por otro lado, la inversión prevista para mejorar estos edificios que son existentes, pues yo creo que supone también una gran oportunidad para nuestros agentes del sector, ¿no? Para aprovechar esta coyuntura e intentar alinearse a través de estas intervenciones con las políticas de rehabilitación y renovación y además incluir medidas que benefician a toda esta cadena de agentes implicados, ¿no? Como puede ser la implantación de los criterios que ya conocemos de sobra, los criterios ESG, criterios ESG, que son esos estándares que evalúan el comportamiento ambiental, social y de gobernanza, ¿no? De nuestras empresas y nuestros edificios. Y ante esto, me gustaría preguntar a Belén, teniendo en cuenta las posibilidades de relacionar estos criterios, los criterios ESG, con la adecuación de estos espacios, si cogemos la letra S de estos ESG, el aspecto social, ¿cuáles consideras que pueden ser los que mayor partido podemos sacar en un acondicionamiento? Y si crees que realmente esto se está llevando a cabo. A ver, yo creo que lo más destacable precisamente es lo que ya hemos hablado, ¿no? Esta evolución del diseño hacia ese enfoque centrado en la persona, ¿no? Los espacios ahora se busca diseñarlos priorizando el confort y la salud y el bienestar de las personas. Quizás en un momento anterior, ¿no? Estábamos más enfocados en el diseño del edificio, en su eficiencia energética y en el impacto ambiental, que es una parte que también hay que entender, es la E, ¿no? de la ESG, pero hoy en día también se reconoce el valor que yo creo que merece, ¿no? El bienestar de los ocupantes. Y yo creo que en este aspecto los acondicionamientos, ¿no? Este cambio de paradigma, vamos a decir, tiene un impacto muy positivo en los acondicionamientos porque es un impacto directo, ¿no? Porque aquí tenemos aspectos clave como puede ser la accesibilidad universal, ¿vale? Que todos los usuarios puedan disfrutar del espacio y no solo es la accesibilidad física. Como decía antes, es un diseño centrado en las personas, ¿no? Y esto abarca la calidad del aire y del agua, la conexión con la naturaleza, que es la biofilia, la iluminación natural, ergonomía, confort acústico, confort térmico, la seguridad de los espacios, ¿no? Eso es un aspecto muy importante. Otros aspectos a los que se le da importancia también puede ser la adaptabilidad de los espacios, ¿no? Para que puedan dar respuesta a las demandas, a las diferentes demandas de uso que puedan ir surgiendo, o la participación de los usuarios, ¿no? Que los espacios permitan el trabajo colaborativo, que también igual, o el trabajo que decíamos desde la pandemia, ¿no? Se han abierto otras nuevas formas de trabajo, o incluso los espacios, lo que se denomina para la salud mental, ¿no? Que sean espacios de zonas de descanso en las que te puedas relajar,
estando en la oficina, o de silencio, de desconexión, ¿no? Todo esto yo creo que es el enfoque que nos ha dado la parte social. Y también aquí me gustaría resaltar un punto, ¿no?, que me parece muy positivo de todo esto, ¿no? Es que a menudo cuando hablamos de certificaciones a clientes que quizá nunca han estado en contacto y no conocen tanto todo esto, ¿no? A veces es muy difícil explicarles los impactos positivos de un certificado porque no siempre son como evidentes, ¿no?, a simple vista. Y sin embargo, todos estos requisitos relacionados con el bienestar yo creo que se perciben de manera inmediata, ¿no? Se traducen en una experiencia positiva y en un valor real para los espacios, ¿no? Entonces yo creo que refuerza el argumento de la sostenibilidad como estrategia de valor a largo plazo, ¿no?, y de impacto positivo. Y en proyectos de acondicionamiento, como decía, yo creo que este enfoque es especialmente relevante. Sí, y además, teniendo en cuenta que la S social nos repercute directamente a nosotros, ¿no? A los humanos que habitamos, que trabajamos, nos divertimos en estos espacios. Y a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque ahora parece que desde la pandemia, que es un hito que nos ha marcado en muchos aspectos de nuestra vida, nos hemos replanteado las circunstancias en general. Cuando veíamos ahí en el pasado aquellas oficinas que para nosotros eran futuristas, ¿no? En China y Japón, donde tenían unos sofás, o el típico Google, Cierto. que la gente descansaba y daban, bueno, mucha relevancia a poder desconectar en algún momento dado, pues ahora parece que se están demandando, están llegando realmente, y que nuestras oficinas pues están desarrollando en cuanto a eso, ¿no? Espacios flexibles, espacios que caben más que un ordenador simplemente, bueno, pues para hablar, desarrollarse, tomar un café tranquilamente, porque eso también es parte del trabajo, ¿no? Tener bienestar social. Vale, y si nos cambiamos de letra, vamos a la E, por ejemplo, a la parte medioambiental, Miguel, me gustaría preguntarte cuáles crees que son, con la M de medioambiental, que es la E del ESG, qué puntos son los más demandados o más relevantes para llevar a cabo en este tipo de acondicionamientos, en una implantación. ¿Cuáles consideras tú que son los más relevantes? Bueno, pues como venís comentando, los proyectos de acondicionamiento pues son específicos. Típicamente el cliente es un ocupante y sus necesidades son diferentes a las de un inversor o alguien que va a hacer una promoción o un desarrollo de nueva construcción. Yo creo que ahí el foco de algunos criterios de sostenibilidad pues cambia y, por ejemplo, puedo destacar materiales, pero desde el punto de vista de los criterios de bajas emisiones, que se desplaza quizá el interés desde la eficiencia energética en operación hacia el impacto del carbono incorporado. De hecho, el ocupante, ¿no?, que llega a una oficina o que renueva ya tiene poco margen de maniobra realmente en actuar sobre los equipos de producción o sobre la envolvente del edificio, y él está centrado en su alcance, ¿no?, que es adecuar al espacio. Y ahí donde más tiene que decir eso en los materiales, seguramente, en términos de emisiones de carbono, ¿no? Cuando hablamos de la parte embebida, la parte operacional, yo creo que sí que hay cierta conciencia, se va cogiendo por parte de estos clientes sobre el impacto asociado a esa actividad ligada a su proyecto. Entonces quieren entender cuál va a ser la huella de carbono de su actuación, quieren entender qué significa reutilizar mobiliario, que eso es algo que quizá antes pues no se ponía en valor y que sí que creo que genera interés y que además te piden que bueno, que lo reflejes, lo cuantifiques y comunicar eso dentro de su casa como un efecto positivo y también externamente. Yo creo que en este caso destacaría pues eso, los procesos de análisis de ciclo de vida dentro de estos proyectos. Además, también creo que tener en cuenta que típicamente los proyectos de acondicionamiento se realizan con una frecuencia menor a una rehabilitación integral o una nueva construcción, y aunque tengan en términos absolutos un impacto menor cuando estén puntualmente, con la frecuencia que se producen, a la largo ciclo de vida de un edificio tienen mucho peso. Pienso en la oficina, pero pienso también, por ejemplo, en retail. ¿Cuántas veces pasamos por un barrio que no hemos visitado hace unos meses y han cambiado ya varios locales comerciales? Es decir, que la rotación de esos espacios tiene un impacto acumulado, creo que significativo,
y creo que el foco va a virar hacia ese impacto, ¿no? de renovación de materiales. Efectivamente. Voy a aprovechar lo que acabas de comentar para lanzarle otra pregunta a Belén. Es verdad, es constante, ¿no?, la necesidad de esos cambios, renovación en esos espacios que muchas veces se quedan como, bueno, pues anticuados de alguna manera, obsoletos. Y hay una cosa que es muy importante, que es que no somos conscientes de todo lo que tenemos acumulado de alguna manera y cómo darle un uso, ¿no?, en cuanto a nivel de recursos. Eh, y me gustaría preguntarle a Belén, ¿crees que, por ejemplo, BREEAM, como otros certificados de sostenibilidad, premian con puntuación que realmente, bueno, pues, haya pues, un reciclaje, una reutilización o una optimización de estos recursos? Belén, ¿tú crees que realmente sigue siendo necesario premiar por hacer eso, aun cuando existen políticas que ya lo hacen per se? ¿Crees que estamos suficientemente concienciados o tenemos que trabajar mucho más en este sentido? A ver, yo creo que hemos hecho entre todos, ¿no?, un esfuerzo importante en los últimos años por cumplir determinados objetivos de circularidad, ¿no?, pero asociados a prácticas muy concretas que serían, yo creo, la desviación de residuos del vertedero, ¿no? Estamos en porcentajes altos y siguen subiendo. Y quizás otro puede ser el uso de materiales pues, con contenido reciclado o reciclables, ¿no? Pero yo creo que hay mucho trabajo todavía por hacer para optimizar de manera global el ciclo de vida del edificio, ¿no? Y aquí entramos en políticas o en actuaciones que tienen que ver con que el diseño de los espacios tenga en cuenta pues, el desmontaje, ¿no?, la reutilización del edificio o cómo va a ser el mantenimiento futuro, ¿no?, la limpieza, la reparación, todo eso sin desmontar, sin tener en cuenta la sustitución. Luego, otro tema que yo creo que está muy en alza ahora mismo es la prefabricación e industrialización, ¿vale? Hay proyectos súper chulos ahora, pero que hay que seguir trabajando en ese camino. La adaptabilidad que comentaba antes, ¿no?, para acomodar otros usos y demandas en constante cambio, ¿no? Eso también es una estrategia de circularidad para evitar, para reducir esos residuos, ¿no? Y otro punto muy importante es la reutilización de elementos, ¿no?, o de materiales y que en el fondo es reducir los residuos, no solo gestionarlos adecuadamente. Y ahí en el manual de acondicionamiento nuevo, ¿no?, es un requisito nuevo que no teníamos antes, ¿no?, que es el de reutilización precisamente o reciclaje de materiales, ¿no?, que al final es dar una nueva vida a un objeto que, bueno, pues que en vez de llevarlo al vertedero, ¿no?, o desviarlo del vertedero, mejor dicho, gestionar sus residuos, los reutilices, ¿no?, o bien en tu edificio o en otra actuación. Eso es lo que yo lo asocio a lo que llamamos, ¿no?, el edificio como banco de materiales. Y aquí hay mucho trabajo por hacer, yo creo, por parte de todos, ¿no?, reutilizarlo, devolverlo al fabricante para su uso, organizaciones benéficas, repatriación. Me reía con lo en el manual de repatriación de palés, porque nos ha pasado a todos cuando queremos justificar la manera legal, que lo primero que nos dicen es devolver los palés al fabricante, ¿no? Y aquí ya no se podía, no era una metodología válida para justificar que era madera legal, pero ya le podemos dar uso aquí, ¿no? Devolver los palés al fabricante original. Todo esto yo creo que, como decía, hay mucho trabajo en todo esto, hay muchos aspectos que desarrollar, que se está empezando ya y con mucha fuerza, pero yo creo que es fundamental el empuje de las certificaciones porque al final estás premiando, ¿no?, estos requisitos y eso no deja de ser un aliciente a la hora de empujar. Y lo que comentábamos el otro día, yo creo que una de las cosas, siempre me viene a la cabeza esta frase que habéis dicho otras veces, ¿no?, que las certificaciones van por delante de la normativa empujando al mercado. Y esto con BREEAM lo hemos visto pues, con materiales, con el aprovisionamiento responsable, que hace 15 años nos sonaba a todos a ¿qué me estás pidiendo?, ¿no? Con los COPs, con las DAPs o incluso con el análisis de ciclo de vida, que durante muchos años, bueno, yo creo que para mí era este crédito que nos da tantos puntos. ¿Por qué? Pues para que todo el mundo conozca lo que es un análisis de ciclo de vida, ¿no?, y no nos suene a todos a chino. Y de hecho, hemos llegado al punto en el que el año que viene, bueno, el próximo documento básico del Código Técnico va a incluir sostenibilidad, que sea obligatorio hacer análisis de ciclo de vida. O sea que sí, a tu pregunta, mi respuesta es que claramente es fundamental darle ese empuje a todos estos aspectos.
Sí, lo que está claro es que hay que seguir, por mucho que creamos que nos conocemos muchas estrategias para poder, eh, bueno, reutilizar, reciclar el sistema de circularidad y demás, tenemos que seguir dando, bueno, un poco de iniciativa a estos aspectos que, como comentabas, aunque están muy encima de la mesa y cada vez son más conocidos por todos, todavía hay que seguir empujando un poquito más. Yo también estoy de acuerdo. Y, y entendiendo que, Miguel, voy contigo ahora. Entendiendo todo esto que acaba de comentar Belén y lo enlazamos con lo anterior, entendiendo que el cliente, bueno, en primera instancia, entiende las partes positivas, la bondad de incorporar medidas de sostenibilidad a sus proyectos, ¿qué percepción tienes o tenéis vosotros con respecto a los clientes que os llegan? ¿Son aquellos que directamente solicitan incorporar estas medidas ya en sus proyectos, es decir, que ya tienen una estrategia muy clara desde el inicio y quieren ir con ello? ¿O son aquellos clientes que todavía no lo conocen del todo o vagamente lo conocen y quieren asesoramiento? ¿Qué os habéis encontrado? Bueno, creo que se dan ambas casuísticas. Los dos. Clientes que lo tienen muy claro, que el hecho de certificar deriva de su propia política interna, incluso compañías internacionales pues que es su manera de operar, ¿no? Y que reconocen el valor del certificado, no lo ponen en duda, además lo ponen en valor de cara a terceras partes y también con respecto a sus trabajadores. También existen pues, clientes que no lo tienen tan claro y necesitan entender bueno, los beneficios, ¿no?, de certificar y ese esfuerzo en que les va a revertir. Yo creo que en términos generales, bueno, los sellos ya se reconocen como un elemento de valor que va a redundar en la calidad del espacio desde el punto de vista, ¿no?, de arquitectura, de diseño. Como decía, para otros clientes puede ser una manera también de estandarización de calidad cuando viene dado por una política interna. Tiene que ver con la imagen corporativa. Desde mi punto de vista, creo que aportan un valor claro, además que en los tiempos que corren, ¿no?, que hay un momento quizá de punto de inflexión en cuanto a el ESG en general, el reporte, los criterios, cómo abordarlo. Creo que es un elemento de valor que desde luego aporta calidad al diseño y al uso de ese espacio. Es un elemento de gestión de riesgo y que asimismo tiene otras derivadas positivas que yo creo que se han demostrado, ¿no?, en el recorrido de las certificaciones. Sí diría que muchas veces ese reconocimiento del valor, tanto internamente como de las terceras partes, se queda de forma superficial y todo el mundo reconoce, bueno, que un BRIAN bueno es mejor que el nivel anterior y que el muy bueno pues será mejor, pero sí que creo que falta y que seguimos haciendo, ¿no?, seguramente todos los asesores que estamos aquí conectados, pues ese proceso de comunicación, de intentar poner en valor que haber conseguido un BRIAN bueno o muy bueno significa haber hecho muchas cosas bien. Que no es un sello, sino que eso es la suma de muchas acciones que se han incorporado al proyecto. Que porque hay una certificación, pues se ha mejorado, bueno, los ejemplos que ponía Belén de cara a los usuarios, pues a lo mejor se ha maximizado los espacios con iluminación natural, más agradables, a lo mejor hay una cantina más adecuada asociada a la certificación, se ha pensado en reutilizar materiales, es decir, yo creo que visibilizar todo eso es muy importante para que se entienda y para que se reconozca que es algo muy positivo. El que conoce, ¿no?, o el técnico que está ahí en el día a día más o menos lo tiene claro, pero creo que esa información llegue a todos los agentes o a todas las partes, bueno, que participan del sello y que luego disfrutan el edificio, pues es importante. Sí, y además, por completar un poco lo que acabas de decir, Miguel, a mí me gusta decir también muchas veces que obtener un sello de sostenibilidad, ¿no?, el certificado, el famoso certificado, es realmente un reconocimiento de que se han hecho muchas cosas muy bien que probablemente no se han contemplado en otras fases de ese proyecto, porque si todo estuviese ya contemplado y ejecutado con el nacimiento de cada proyecto, probablemente nosotros no haríamos falta en este caso, ¿no? Certificaciones no existirían como tal, pero parece ser que lamentablemente todavía seguimos
estando muy presentes y destapando como nuevas casillas que parecen que, bueno, que están muy utilizadas, muy implantadas en los proyectos, pero que realmente no es del todo así, ¿no? Siempre se descubre pues, alguna parte, algún requerimiento que no se había pensado ni planteado para un proyecto concreto y que de repente, bueno, pues se descubre que se puede aplicar este proyecto y que tiene unos beneficios X y que, bueno, pues muchos de los agentes se van a beneficiar de ello. O sea que eh, estoy completamente de acuerdo. Muy bien, y ahora casi para concluir, Pablo, no sé si me vas a sí, dejar hablar más o como me enrollé antes tanto, ya no me vas a dar la palabra nunca más. te doy palabra, te doy palabra. ¿Quieres comentar Vale. algo? Sí, Sí, no, solo cuéntanos. recoger un poco lo que comentó antes Belén, Sí, que es verdad que, bueno, es nuestra misión, ¿no? O sea, hacer esa pedagogía, ¿no? Crear esa cultura es verdad que hay veces que hay muchos requisitos, muchos no, algunos requisitos en nuestros manuales que no se entienden y para qué está esto, ¿no? Parece, pues hace años hacer un análisis de ciclo de vida, pues era como paja, ¿no? Porque para qué hacemos este documento si no sirve para nada, si no estamos mejorando el comportamiento ambiental del edificio. Bueno, lo que estábamos haciendo es lo que ha comentado Belén, ¿no? Estamos creando cultura estamos dando a conocer una forma de hacer diferente. Y eso forma parte de nuestro leitmotiv, ¿no? Y de nuestra misión y también de la misión de los asesores, ¿no? Del ser capaces de transmitir, bueno, pues para qué se necesita hacer un análisis de ciclo de vida, por qué pide BRIAM esto, bueno, pues por estos motivos. Y luego también apuntar lo de la clasificación, ¿no? Que es otra batalla a veces, ¿no? Los clientes quieren un excelente y un excepcional. Pero es que realmente muy pocos proyectos llegan a un excelente y a un excepcional. Y realmente el esfuerzo de llegar a un excelente y a un excepcional es un esfuerzo muy grande a todos los niveles, no solo me refiero a nivel económico, y el cliente tiene que estar muy convencido y tiene que estar esa intención en su estrategia, ¿no? En su ADN desde el momento -1 del proyecto, ¿no? Por tanto, eso es otro hito, otra barrera, otra cuestión, no sé cómo llamarle, importante de cada algunos clientes que a lo mejor no están tan metidos en nuestro mundo, ¿no? En nuestro ecosistema, el esfuerzo que tenemos que hacer para ser capaces de transmitir que un bueno es una clasificación que es estupenda, un muy bueno, ya vamos, en la mayoría de los proyectos están de muy bueno para abajo y excelente, excepcional, bueno, pues tiene que haber un compromiso muy alto, ¿no? Y ya por último, y ya me callo, y que una bondad que yo le veo a este tipo de intervenciones, ¿no? A esta necesidad que estamos teniendo ahora de realizar acondicionamientos, es que también nos permite llegar a otros agentes a los que no estábamos llegando, ¿no? Me refiero bueno, pues a contratistas más pequeños, a estudios de interiorismo, pues una serie de agentes que a lo mejor en proyectos más grandes de obra nueva o de una rehabilitación mayor tienen un peso menor, no están en esa cadena tan directa a la que le llegue o que le toque las exigencias de BRIAM y con esto, bueno, pues seguimos ampliando nuestro mundo, ¿no? Y seguimos llegando, pues, aguas abajo, ¿no? A más agentes, que al final esa es una parte importante de nuestro trabajo, ¿no? La pedagogía, la divulgación, la difusión y de explicar en qué consiste esto y ya me callo. bien puntualizado, muy bien. Vale, pues nada, pues pasamos al último bloque ya que nos queda poquito tiempo para culminar y me gustaría hacer una pequeñña reflexión ya centrándonos un poquito más en vuestra experiencia con respecto a los proyectos que habéis llevado con este anexo de acondicionamiento BRIAM, ¿no? Porque habéis sido partícipes durante la adaptación a este anexo con vuestros proyectos como proyectos pilotos. Antes de daros paso, te voy a preguntar otra vez, Mara, te voy a dar voz para que nos cuentes un poquito, o muy brevemente, cómo funciona este anexo, qué tipo de alcance tiene, qué tipologías engloba y cuáles son las bondades de aplicarlo a los proyectos en general.
Vale, bueno, primero creo que lo mencioné al principio, pero quiero poner en valor los 6 proyectos que han participado. De los 6 organizaciones autorizadas, los voy a nombrar para que bueno, todo el mundo sea partícipe. MEIS, CREAN, CBRE, que está Miguel, Valladares Ingeniería, que tenemos aquí a Belén, Evalore y DERMS. Son las 6 organizaciones autorizadas que nos han traído a sus clientes para desarrollar, pues, en su momento a medidas, ¿no? Esa particularidad que tiene BRIAM de cuando un proyecto no encaja en uno de los manuales estándar que tenemos en el mercado, pues analizarlo en detalle y hacerle unos criterios ad hoc, en este caso, bueno, basados en el manual de nueva construcción y en el previo de acondicionamiento. Y hemos hecho, pues, a medidas de varias tipologías, hoteles, oficinas, y incluso un edificio industrial. Como decía antes, para nosotros no es una novedad, ¿no? Los acondicionamientos ya estaban ahí, ya era algo que nuestra naturaleza, bueno, ya formaba parte de nuestra oferta. Pero es verdad que con este anexo lo que hemos hecho es flexibilizar un poco, o sea, es un manual más flexible, perdón, que el anterior, porque nos permite evaluar, primero, como decía, más tipologías edificatorias, podemos evaluar cualquier tipología edificatoria. Y además es flexible porque también en función de la intervención que se vaya a realizar, del alcance de la intervención, pues también podemos evaluar unas partes u otras. Es decir, cuando hablamos de un acondicionamiento, nos estamos refiriendo normalmente a cambio o sustitución de instalaciones y diseño interior. Bueno, pues en función de las partes, y no quiero entrar mucho en detalle de nuestro argot BRIAM, pero de las partes que evaluemos o que el cliente, en las que el cliente vaya a intervenir, pues se evaluarán o certificarán pues solo las instalaciones locales y el acondicionamiento interior, o si, por ejemplo, hablamos de un centro comercial en el que también se van a tocar las instalaciones centrales del edificio, pues también se podría evaluar y certificar esa parte. Por eso que hay esa flexibilidad entendida por las dos vías. Y por último, insistir en que no es un proceso nuevo, es el mismo proceso de siempre, es un proceso típico de BRIAM de evaluación y certificación, no cambia nada. Es un manual que está en un lenguaje muy conocido tanto para nuestros clientes, la mayoría de nuestros clientes, como nuestros asesores, porque es un manual que la madre o el padre es el manual de nueva construcción, por tanto puede haber, como decía Belén, algún requisito nuevo, alguna cuestión nueva, las ponderaciones son diferentes, pero el lenguaje es conocido y familiar para todos. Es decir, es un manual pues muy accesible, ¿no? Y como insistiendo en que no es una novedad, es algo que ya estaba ahí y que simplemente, bueno, pues hemos actualizado para dar respuesta al mercado. Pues a diferencia, por ejemplo, del manual de centro de datos, que eso sí, que pues el manual que publicamos el año pasado, que permite evaluar una tipología que no se había evaluado hasta el momento, hay requisitos totalmente nuevos, es decir, es un manual nuevo para entendernos. Este es un manual actualizado. Y por mi parte, yo creo que nada más, ¿no? Para no entrar más en detalle, ya han dado Belén y Miguel algunas pinceladas de algunos requisitos. No quisiera yo incidir demasiado en el detalle. Vale, pues nos vamos entonces, me voy con ellos, las últimas 2 preguntas para que nos cuenten un poco cómo ha sido vuestra experiencia con estos proyectos piloto evaluados bajo bueno, este anexo, ¿no?, que habéis gestionado y que estáis en proceso de evaluación con BRIAM. Belén, danos 2 pinceladas muy rápidas de qué destacarías de la aplicación de este anexo a tus proyectos, algunas ventajas, beneficios, una visión general que nos Vale, puedes comentar muy rápidamente. pues el primero es lo que ya ha dicho Mara, ¿no? Que este anexo nos permite certificar actuaciones que no encajaban bien en nueva construcción y en comercial se había quedado, como decía Mara, vintage, ¿no? Entonces, en nuestro caso, un edificio con la fachada protegida, no se toca ni estructura ni envolvente, estábamos muy limitados, ¿no? O proyectos que no abarquen el edificio entero. Entonces, yo creo que este manual, la ventaja que tiene es esa flexibilidad de adaptarlo a nuestro proyecto, ¿no? Limitar las actuaciones, los apartados que ha dicho Mara, ¿no? Y otro aspecto que también es importante es que
limita el impacto, ¿no?, de determinados requisitos que quizá tengan menos sentido en estas actuaciones. Y yo qué sé, en edificios muy pequeños, por ejemplo, las prácticas de construcción responsable con constructoras pequeñas que les reduzcan está muy bien. O la acústica, en nuestro caso, cuando no podemos tocar la envolvente, es muy difícil cumplir una exigencia por encima del código técnico, ¿no? Pues que te permite que un técnico acústico valide que ha habido una mejora sin cumplir determinados requisitos. El control de erosión, que en estas pues no tiene sentido, la verdad, ¿no? En las actuaciones no. O hay aspectos, por ejemplo, la monitorización energética, que a lo mejor el manual de nueva construcción te exige aplicar a todo el edificio, y aquí nos permite pues, actuar solo en nuestra implantación. O sea, todo eso al final yo creo que hay más ejemplos, ¿no? Pero que nos lleva a un reparto más equilibrado de la puntuación en relación a nuestro alcance, que a veces era, bueno, pues, tengo que adaptarme al manual de nueva construcción porque puedo actuar en alguna parte de la estructura y no reflejaba realmente los impactos de nuestro edificio, ¿no? O sea que yo creo que cobra valor que se centre en nuestras actuaciones. Y también ha dicho Mara que al final realmente ha sido sencillo adaptarnos porque es un manual que conocemos mucho, el de nueva construcción, ¿no? Entonces ha habido adaptaciones, pero no era un cambio. Eso también ha sido importante, ¿no?, a la hora de afrontar estas certificaciones, ¿no? Y quizá el último punto que resaltaría, que no tiene ya nada que ver con el acondicionamiento, pero sí que es que este manual, al igual que todos, ¿no?, que cada vez tiene más importancia, que Brian está alineando todos los criterios con los objetivos de la taxonomía europea, ¿no?, o con herramientas de benchmark como GRESB o otras certificaciones como WELL, ¿no?, y que todo este trabajo que está haciendo para facilitarnos esa alineación, ¿no?, pues que nos ayuda mucho en estos proyectos. Muy bien. Y misma pregunta para ti, Miguel. ¿Cuáles crees que son esos puntos fuertes que subrayarías sobre esta evaluación con este anexo en tus proyectos? Bueno, muy en línea con lo que comenta Belén sobre los detalles y también sobre lo que significa el manual. Yo creo que a modo de resumen y la visión general desde mi punto de vista es que es muy buena noticia que Brian, ¿no?, tenga un manual cuyo enfoque se ajusta al alcance de los proyectos de Fit Out y que podamos utilizar pues lo que sabemos de Brian, ¿no?, una herramienta de certificación reconocida globalmente, pero con vuestro enfoque local, adaptado al idioma, a la normativa, con vuestra accesibilidad aquí siempre pues muy valorada por nosotros y por los clientes, y que tengamos la herramienta pues para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Muy bien, pues nada, pues yo creo que con esto podemos dar por concluida esta sesión, así que me gustaría simplemente agradeceros, dar las gracias a todos los presentes, a los compañeros, compañeras que habéis participado en este debate, a los que estáis también al otro lado, que nos estáis viendo, ya que todos de alguna manera formamos parte de este sector, ¿no? Y creo realmente que debemos estar impulsando la mejora de nuestro sector desde estos puntos de encuentro y de conocimiento. Y como conclusión final, me gustaría poner encima de la mesa un punto en común de este debate, de este talk en el que hemos participado, que es la necesidad de aprovechar estos movimientos, estas intervenciones, actuaciones en nuestros edificios para poder incluir estas medidas que realmente benefician a los usuarios, como al medio ambiente, como a los propietarios que gestionan estos activos, ¿no? De todo ello, todas estas tres patitas, estas múltiples visión holística, múltiples intervenciones son compatibles entre sí, ¿no? Y para finalizar, me gustaría dejaros una última reflexión que ya han apuntado mis compañeros en el último informe anual 2024 del sector inmobiliario con Brian, y es que aquellos activos que innoven en el diseño con una alta percepción de valor y cuenten con entornos de trabajo sostenibles y saludables, no solo van a mejorar sus indicadores económicos, sino que también van a fomentar el bienestar y la eficiencia de sus empleados, ¿no? Que también van a ser capaces de atraer talento, se van a constituir en valores competitivos y de imagen, de marca, para todas aquellas empresas que alberguen estos activos, ¿no? Y teniendo en cuenta además que nuestro país cuenta con un 70% del parque inmobiliario pues, que está obsoleto. Resulta
de alguna manera esperanzador este creciente interés del mercado por diseñar, rehabilitar, mejorar, renovar inmuebles desde este prisma más sostenible. Así que muchas gracias a todos y a todas, que tengáis un feliz día y nos vemos en el próximo Brian Talk. Gracias.